Se les solicita también a todos los participantes, obviamente nos proporcionen su nombre completo, algún correo de contacto para poderles hacer llegar información referente al tema y las próximas convocatorias que tenemos para ustedes. Esta información se les va a hacer llegar vía correo electrónico al correo electrónico que hayan registrado previamente. Y asimismo, pues corroborar su asistencia para hacerles llegar su constancia de participación. Durante la sesión se colocarán algunas ligas informativas donde puedan ustedes consultar la información del tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, para iniciar, quiero cederle el uso de la voz a la maestra Rosa Sánchez, directora del COPLADE en Baja California, para que nos pueda darnos unas palabras de bienvenida, exposición de motivos y dar formalmente iniciada la sesión del día de hoy, que el tema es la norma técnica para la elaboración de metadatos. No sé si esté conectada, maestra, ¿se puede abrir su micrófono, por favor? Claro que sí, muchas gracias, Migde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos de antemano su participación y asistencia a estos trabajos. Como ustedes saben, Gobierno del Estado, a través del COPLADE, establece un convenio de coordinación para fortalecer los trabajos, en este caso, del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica. Por ello, agradecemos infinitamente todo el apoyo y respaldo de INEGI. También fortaleciendo estos trabajos y en relación y seguimiento al Comupo Tijuana, se coordinan los trabajos con el Ayuntamiento de Tijuana a través del INPLAN. Bueno, motivo de esto es la plática que tenemos el día de hoy en relación a la norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos. De esta manera contribuimos y damos seguimiento a los trabajos previamente acordados en coordinación entre el INEGI, el INPLAN Tijuana y el COPLADE. Y antes de ceder el uso de la voz, me gustaría externarles un agradecimiento y reconocimiento por parte del gobernador del estado, ingeniero Jaime Bonilla Valdés, quien activamente se suma a fortalecer estos trabajos. Bien, pues adelante entonces con el programa. Muchísimas gracias y cualquier cosa estaremos al pendiente para el seguimiento correspondiente. Bienvenidas. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, antes de iniciar y en lo que nuestro expositor se prepara para compartirnos su presentación, quiero leerles una breve semblanza de nuestro expositor el día de hoy. Ella es licenciada en informática por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, con una especialidad en sistemas de información. Ha realizado estudios de percepción remota y sistemas de información geográfica en programa de colaboración y profesionalización entre INEGI y la Facultad de Geofísica de la UNAM. Se ha especializado en sistemas de información geográfica en los 20 años de experiencia que ha colaborado en el INEGI. Ha contribuido en la integración de proyectos de SIG, en el texto del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Sonora. En los últimos 10 años ha contribuido a la revisión, diagnóstico y mejora de procesos catastrales en los catastros de Sonora, en la difusión y aplicación de la norma geográfica vigente en el marco del Sistema Nacional de Integración de Estadística y Geografía. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Dirección Regional del Noreste del INEGI. Bueno, demos la bienvenida a la licenciada Cecilia González. Adelante, por favor, ¿puede compartirnos su pantalla? Excelente, muchas gracias. Cecilia, ¿sí puede abrir el micrófono? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Migde, muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes este día y pues darles la vida al que espero que sea uno de los mejores días de su vida. Tal vez no por la información que vamos a compartir de metadatos, pero pues cualquier razón que sea, ojalá que sea así, ¿no? Lo que sí esperamos al final de esta sesión es que puedan ustedes llevarse información con la que puedan fortalecer los datos que generan en el día a día en sus áreas de trabajo, que pueda ser una herramienta más para fortalecer esta información y para poder generar intercambios que sean de sinergias muy positivas, ¿no? Entre sus dependencias y con otras dependencias que podamos también ayudarles en otros temas. Bien, pues como ya les comentaban, el tema que hoy nos ocupa es el de la norma de metadatos geográficos.
Y para poner un poco en contexto qué es, quién es, cómo se puede interpretar esta normatividad, vamos a hacer, digamos que una introducción a tipo repaso. Es importante decirles que en una hora nosotros solamente cubriríamos la parte conceptual de la normatividad. Ya más adelante les platicaremos de qué tan importante sería que si tienen oportunidad se den un espacio para acompañarnos en el taller completo de esta norma y las otras que estaremos revisando a lo largo de su programa y agenda de capacitación, ya que pues es la única manera, una vez que estemos sentados con nuestros datos de frente, de poder entender bien la aplicación, ¿no? De cualquier manera, en este día vamos a hacer un contexto, vamos a platicar cuáles son los cursores de la norma, cuáles son los elementos que integran y cuáles son aquellas herramientas que el INEGI pone a disposición de ustedes para poder realizar estos trabajos. Y por supuesto, ¿qué sucede después de que los hacemos, ¿no? ¿Cuál sería el esquema de publicación, de consulta y demás temas relacionados? Y yo creo que es importante que para que podamos introducirnos al tema, pues hagamos un breviario sencillo. Y aquí les quisiera comentar que voy a tratar de hacer esta presentación que en definitiva es técnica, un poquito más, digamos que socializable en el contexto de los temas de la información que generamos, dejando la técnica, la parte muy especializada para cuando decidan ustedes realizar el taller con nosotros y que hagamos este contexto muy, como yo suelo decir, en humano, ¿no? Que se entienda así, en humano, cómo es que lo podemos interpretar de la manera más sencilla posible. Y para hablar de metadatos, pues tendríamos primero que hablar de los datos, ¿no? El asunto este de la información, si lo tomamos desde el concepto de la informática, tendría dos grandes caminos. Por un lado, el dato en sí mismo, que es la unidad mínima de información. Por ejemplo, si yo estuviera describiendo personas, pues el dato mínimo de información representaría una característica de estas personas, que pueden ser características físicas o características de otra índole. Por ejemplo, su nombre, su teléfono, estado civil, cosas de ese tipo. O la altura, el peso, los años, que son características que conforman, digamos, que la estructura de la persona. Bueno, así sucede con cualquier otra cosa que quiera yo describir, sea información de fenómenos sociales o sea información de fenómenos geográficos. Entonces, cuando yo tengo un grupo de estos datos que en sí mismos pueden no representar nada y los pongo en conjunto, creo correlación entre ellos o la describo, la descubro, esa correlación y ese agrupamiento de datos crea información. Esa información es la que al final nosotros acabamos describiendo cuando hacemos estadística o cuando hacemos representaciones geográficas, ya refiriéndonos muy dirigido a los temas, ¿no? Entonces, teniendo ese sesgo, vamos a hablar hoy específicamente de aquellos metadatos relacionados con la información geográfica, entendiendo que yo puedo tener estas mismas características para otros datos que no provienen de la caracterización del territorio. Entonces, vamos a definir así de manera global un metadato como datos altamente estructurados, ¿no? O sea, un conjunto de características que van a tener una estructura definida, que van a tener una organización discrecional relacionada específicamente con documentar información proveniente del territorio, en este caso, porque es la información que nos ocupa, aunque esto puede suceder para otros temas, ya les decía, ¿no? Esta información o estos datos, en este caso, describirían características de la información que yo ya caractericé del territorio. Y esas características serían tipos como la calidad, la condición, otras características como los insumos, el origen, para qué me va a servir, cómo fue procesado, etc. No así estaríamos describiendo en su totalidad qué contiene, porque esa es otra característica. Y aunque no es un tema muy sencillo, sí podemos utilizar esta definición muy simplista y general de que un metadato entonces se puede entender como el dato de los datos. Y hasta aquí tal vez llevamos ya una cadena de confusión bastante armada por mi parte, ¿no? Entonces,
tratando de desenmarañarla, vamos a abrir un paréntesis y vamos a tratar de explicar esto pensando, por ejemplo, en nuestra propia vida. Imaginemos que a nosotros nos suceden cosas a lo largo de nuestra historia. Nos graduamos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, tenemos algunos otros eventos a lo largo de nuestra vida. Y si nosotros hiciéramos un diario de esos eventos y nosotros tuviéramos una especie de bitácora donde pusiéramos cosas como qué sucedía cuando, para lograr o para conformar aquella situación que yo estoy describiendo, por ejemplo, mi graduación de la universidad. ¿Qué pasó para que ese evento se diera? Bueno, pues a lo mejor utilicé algunas cosas como recursos de becas, a lo mejor migré de ciudad, tal vez hubo personas que estuvieron involucradas, tal vez hubo circunstancias específicas como que estudié un curso de inglés. Para no seguir ahondando en eso, digamos que esa documentación del evento a mí me daría una huella digital de lo que yo considera aquello. Y si yo sigo documentando a lo largo de mi vida todos los demás eventos y luego los pongo en conjunto, aquellos eventos ya no serán cosas aisladas. Describirían de manera muy puntual cuál ha sido mi historia y tal vez alguno de ellos me permitiría volver a mi bitácora y encontrar algunas cosas que puedan ser patrones a mejorar, que puedan ser situaciones que dejé de hacer y que en algún momento fueron productivas y de alguna manera marcar la historia y con esa historia pues crear nuevos escenarios futuros. Yo creo que eso lo podríamos así como que entender de una manera muy, muy fácil, ¿no? Porque nos ha pasado a todos. Sucede con la información geográfica en lo particular, que es muy similar a este ejemplo tan sencillo que he puesto, ¿no? La información geográfica se entiende mejor en el tiempo, es a lo que quiero llegar. Cada fenómeno geográfico está ligado a otros sucesos que le han dado origen y que en su determinado momento también determinan cierta parte de la historia y pueden prever escenarios futuros. La importancia de documentar esta información a lo largo del tiempo es que un solo evento o una sola caracterización, por ejemplo, cómo es la ciudad en este momento, si yo la tomo por separado, pueda no representar gran cosa, ¿no? Más allá de un punto en la historia y se acabó. Pero si yo guardo esa información y la documento de manera apropiada y en algún punto la conecto con otros sucesos y otros momentos de la historia, esa línea de tiempo que se establece en los fenómenos o las cosas que han pasado en el territorio nos permiten a nosotros crear el escenario perfecto, lo que la geografía más le gusta hacer, que es ayudar a las personas a vivir mejor y a conservar sus recursos y a interactuar mejor con el entorno en el que se desarrolla. Bueno, de ahí viene esta necesidad de crear esta huella digital, por decirlo de alguna manera, que representan los metadatos. Pero la huella digital ¿de quién o de qué? Pues de lo que nosotros caracterizamos del territorio. Por ejemplo, si ustedes hacen una caracterización de la forma que tiene la ciudad, ¿no? de la infraestructura urbana que hay en este momento. Eso es caracterización. Y lo pongo en un mapa que puede ser analógico o como son las tendencias en nuestros días, pueden ser digitales. Pero resulta que hace años alguien documentó algo similar y empezó a hacer, por ejemplo, una distribución de colonias y existe en un portafolio que está guardado en algún lugar. Toda esa información está conectada y nos habla de cómo se fue construyendo la ciudad. A eso nos referimos cuando decimos ponerle la huella digital a la información que generamos. Esa huella digital, así de manera otra vez y todavía muy sencilla, ese es el metadato, ¿no? Decir y describir exactamente qué sucedía para poder documentar esa información que nosotros producimos. Ahora, aquí estamos platicando no solamente de metadatos, ¿no? Cuando vayan ustedes al taller, ahí les platicaremos así de manera muy, muy puntual, de manera muy técnica, cómo se hace, cómo se construye, de dónde viene, todo esto, ¿no? Lo que hoy nos ocupa es platicar por qué existe una norma para este tema, por qué es importante que en México y por qué el INEGI se ocupó de poner en México un documento normativo que nos permitiera crear de manera homogénea esta huella digital de la información que generamos.
Bueno, pues habría que poner en contexto qué sucedía en el mundo antes de que la norma mexicana se creara, porque el INEGI es una institución que le gusta estar siempre coordinada con todo lo que sucede en el mundo, particularmente en el área geográfica por una situación, y es que la Tierra no tiene fronteras. Las fronteras se las ponemos nosotros, pero los fenómenos geográficos, todas las situaciones que suceden en el territorio están conectadas. Y nosotros no podemos desconectarlas por vivir en un país diferente, en un continente distinto. Y eso lo entienden muy bien todos los organismos geográficos del mundo. Es por eso que en materia geográfica, la conexión que hay entre los especialistas y los institutos diversos que trabajan información geográfica es muy grande, porque no podemos desconectar un fenómeno de otro, porque lo que sucede en un lugar del mundo luego sucederá, sea de manera directa o indirecta, en otros lugares del territorio. Pues yo creo que un ejemplo muy claro es la situación actual, ¿no? De eso se ha hablado mucho estos días, cómo estamos ampliamente conectados, cómo la ciencia del dónde, o sea, dónde sucede, dónde se desplaza, dónde va a pasar, ha sido tremendamente importante para tratar, por ejemplo, la pandemia. Bien, entonces, ¿qué sucedía en el mundo antes de la norma técnica mexicana, ¿no? De la norma técnica para la elaboración de metadatos en México, a la que le vamos a llamar cariñosamente de aquí en adelante, para ahorrar letras, sobre todo, la NTM, ¿no? Estos precursores de eventos en el mundo antes de la norma, los hemos agrupado en los que fueron más importantes para darle origen, ¿no? El primero, por ejemplo, sería por allá de la década de los 90, y aquí haciendo una acotación, ¿no? Que es tremendamente relacionado el tema de por qué generamos datos gráficos con ese boom que hubo en los 90 de los sistemas de información geográficos o de la información geográfica digital, ¿no? Cuando se extendió el uso de las tecnologías de la información, la geomática, en el mundo en lo general, ¿no? En el caso de América, en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos llevaban siempre, pues obviamente un liderazgo tecnológico en el tema. Entonces, por ahí en 1994, la FGDC, el Comité Federal de Datos Geográficos de Estados Unidos, empezó a trabajar, o bueno, años antes de eso, ¿no? Obviamente no en el 94, empezó a trabajar en un estándar para documentar información geográfica. Este estándar pretendía pues hacer lo que más adelante vamos a ver en nuestra norma también, que en pocas y sencillas palabras pues era normar la manera en la que se documentaba la información geográfica que estaba siendo altamente difundida por varios caminos. Entonces la FGDC hizo estos trabajos, los puso a consulta con varios organismos y agencias estadounidenses, y en 1994, en junio, lanzan lo que sería el primer estándar o la primera versión aprobada del estándar de metadatos FGDC, ¿no? O sea, porque era de ellos. Junto con este periodo, este organismo internacional relacionado con la normalización, con la estandarización en el mundo, la ISO, estaba trabajando también en un contexto de normatividad relacionado con metadatos específicamente, como una secuencia de otras dos normas que ya existían, que una estaba relacionada con describir la calidad de los datos geográficos digitales, porque esa era la época en la que se exponía de manera novedosa la información digital. Es donde empezaban a nacer las primeras plataformas donde había mapas que las personas podían consultar. Los primeros mapas fueron de ruteo, ¿no? La gente ya subía y ver cómo se desplazaba el carrito, y todo este boom hacía que fuera necesario establecer parámetros que estandarizaran cómo compartían esa información. La otra norma que ya estaba por esos tiempos, digamos que elaborada, era la de descripción de conjuntos de datos geográficos, o sea, cómo elaborarlos de manera estandarizada y normalizada. Entonces, por esos días, la ISO también, dando seguimiento a estas otras dos normas, lo que hace es convocar a un nuevo comité que trabaje ahora no solamente en una parte, sino en el conjunto, ¿no? En todo lo que tenga que ver con la generación sobre información geográfica
y geomática. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando nosotros hablamos de información geográfica, nos estamos refiriendo a lo que sucede en el territorio, que pueden ser fenómenos que son provocados por el hombre, ciertamente, por la humanidad, pero que también son cosas que ya suceden, ¿no? Digamos que es la representación pura del espacio territorial. Y cuando hablamos de geomática, estamos hablando de esa misma representación, pero utilizando procesos que son de tecnologías de la información y la comunicación. Bien, pues por 1998 hay una adecuación que hace la FGDC a ese primer estándar lanzado en 1994 y se establece una nueva versión del estándar que se expande, que se distribuye de manera más grande. Por esos mismos años, en México, se empieza a adoptar ese estándar para documentar nuestra información, en esta idea pues de estar conectados con otros organismos internacionales y poder siempre estar apuntando a tener datos que en el mundo se pudieran comunicar, ¿no? Que dependiendo de la agencia que en algún momento la necesitara, pudiera ser intercambiable. Así pues se empieza a utilizar en nuestro país. Entonces, acuérdense que durante ese periodo la ISO sigue haciendo sus trabajos, ¿no? Este estándar actualizado de 1998 permitió a la ISO tener una base para la creación de lo que sería luego la norma 19115, que generó en 2013 y publicó la ISO a partir de todos estos trabajos que venía haciendo a lo largo de toda la década y que estaba relacionada específicamente con información geográfica, metadatos, ¿no? Esta se vuelve entonces ya la norma internacional. Entonces, a este punto, en 2003, tenemos dos grandes documentos que son base para los trabajos de metadatos en el mundo. El estándar de metadatos de la FGDC de 1988 y la ISO 19115 de 2003, que sufrió modificaciones por ahí en 2013, pero esa es otra historia. Entonces, en ese inter, nosotros en 98, en México, adoptamos el formato de la FGDC. Por 2003 empezamos a revisar lo que hizo la ISO 19115, pero seguimos trabajando con el formato del Comité Federal de Datos Geográficos de Estados Unidos. Sin embargo, pues se establece que deberíamos de tener un perfil propio para México. Con esto de perfil estamos hablando de una selección de elementos de estos metadatos que tenían ya un estándar internacional que fueran necesarios para satisfacer las necesidades propias del país, ¿no? Para documentar la información que nosotros generamos. De tal manera que esto empieza a suceder. ¿Y dónde está el INEGI en 2005? Pues el INEGI está siendo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un ente que no es autónomo todavía, que no tiene más facultades que las de sus propias tareas y las que le confieren sus obligaciones propias, ¿no? Bien, pues esto sucedía en el mundo antes de que la norma existiera. Entonces, ¿cuándo empieza a existir la norma? Pues en ese periodo de 2005 a 2010 suceden dos grandes cosas, ¿no? De entrada, pues el instituto estaba ya trabajando en un modelo adaptado de estos estándares internacionales que sirviera como un perfil para México y estaba también en funcionamiento su autonomía. Se estaba preparando para ser un organismo autónomo. Esto sucede en abril del 2008 y a partir de entonces y con la creación de la ley del SNIEC o con la publicación de la ley del SNIEC, se le confieren al instituto todas estas obligaciones y responsabilidades que ustedes han venido explorando a lo largo de estas capacitaciones, según tengo entendido, en las que no participé, pero sí me parece que ha sido así, ¿no? Ya les han contado un poquito la historia del SNIEC. Bueno, pues ya con estas atribuciones, entonces sí el INEGI y estos trabajos que han venido sucediendo desde 2005 y desde experiencias previas al utilizar otros estándares del mundo, en el 24 de diciembre del 2010, el INEGI le regala de Navidad a México la publicación en el diario oficial de lo que sería la norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos, con la NTM, ¿no?
y se esperaba que a partir de su publicación tuviera un año para la aplicación. O sea que si usted está obligado, porque una de las características de esta norma es que desde obligatoriedad para las unidades del Estado que generan información estadística y geográfica de interés nacional, si usted estaba en este rango de instituciones, pues nada más llevaría como 10 años de retraso, pero no se preocupe, para eso estamos nosotros acá, ¿no? La idea era pues que permeara las instituciones. ¿Con qué intención? Pues primero la de regular, ¿no? ¿Regular qué cosa? La documentación de las unidades productoras de información en el país. Obviamente, para que esto contribuyera al desarrollo del SNIEP, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Alimentar el SNIEP es el objetivo de toda esta parte normativa en la que el INEGI se vio envuelto, porque ya lo venimos platicando, la información geográfica tiene esta peculiaridad de estar directamente ligada con el bienestar de las personas. Nuestro entorno define muchas cosas, define dónde van a vivir las personas, cómo se van a desarrollar, cómo se van a transportar, y la administración de esos recursos del territorio requieren de un amplio conocimiento de lo que en ellos sucede. Entonces, regular la manera en la que se genera la información que nos describe cómo es el lugar en el que vivimos, cómo es el lugar en el que suceden todas las cosas que se desarrollan en un país, sería tremendamente importante para poderle dar ese sentido estricto de usar todo lo que sabemos de la geografía de nuestro territorio, todo lo que sabemos de lo que sucede en él, para generar escenarios de bienestar y de aprovechamiento ordenado, de aprovechamiento respetuoso de todo lo que hay en él para las personas, ¿no? Todo lo que hay en el territorio para los que lo habitamos, de todas las especies. Particularmente, pues, interesa el bienestar de las personas, ¿no? De eso se ocupa la geografía en su sentido más básico. También permitía facilitar, ¿no? La idea de que la norma se creara para México, con este perfil para México, era crear un escenario que facilitara la generación de los metadatos. Esto porque la ISO 19115 es muy compleja, está muy larga, es tediosa, es difícil de llenar, y pues tiene todos los asegúnes de un estándar que es tremendamente complicado de llenar. Entonces, con la norma se buscaba facilitar estos trabajos para que pudiera permear en las instituciones sin ningún problema o con la menor cantidad de problemas, ¿no? Aparte, la norma pues tenía estas dos características importantes. Por un lado, estaba en español, lo cual hacía los trabajos mucho más sencillos. Antes de eso teníamos que interpretar conceptos que venían de un idioma que no era el nuestro. Después, mantenía una estructura del primer estándar que adoptamos para que no fuera tan complicada la migración de lo que ya se había hecho y que no se perdiera, ¿no? Que este era todo lo que se había elaborado bajo el esquema del estándar de la FGDC, que era el que usábamos, pues que no se quedara como un elemento histórico, sino que pudiera ser reutilizado en el nuevo esquema de la norma. Ese era el otro compromiso, pues, hacer compatibles todos esos procesos previos y que pudieran convertirse al nuevo esquema de la norma. ¿Con qué intención? Al final es siempre la misma, ¿no? Establecer disposiciones que sean de mínimo cumplimiento, aunque obviamente hay más, ¿no? Para la elaboración de la manera en la que vamos a describir lo que hacemos. Si alguien, por ejemplo, dice, no, pues yo genero carreteras o genero un shape de carreteras, genero un mapa de carreteras y yo le pongo un post-it ahí afuera de la bolsita donde guardo el mapa y ahí le apunto quién lo hizo, en qué fecha y dónde va a estar, ¿cómo se llama? ¿Dónde va a estar la persona a la que le puedo preguntar sobre eso? ¿Eso es un metadato? Sí, no está estructurado, pero podríamos decir que sí lo es. Entonces, ¿cuál es la idea con el metadato? Hacer que en lugar de un post-it, todas las instituciones, en lugar de un archivo en Excel, en lugar de un documento en una biblioteca, una ficha en una cajita, todas las organizaciones tuvieran una estructura común para describir lo que hacen, que tenga que ver con el territorio. De esta manera, estaríamos documentando de manera fiel todo lo que se elabora de datos geográficos en el país
y que es de información relacionada con temas de interés nacional, sea que la produzca una unidad del Estado o que sirva de insumos para producir otros productos y proyectos, o que lo haga la institución o que se lo encargue a terceros. El caso muy típico es de, por ejemplo, desarrollo urbano, catastro, tal vez el INPLAN, que en algunos proyectos se vale de un tercero para hacerse de recursos de campo, para hacer estudios específicos del territorio, para obtener vuelos, para hacer vectorización a través de imágenes de satélite y un largo, etcétera. Esas personas, aunque no son una unidad del Estado, están generando información que va a ser incluida en proyectos de información geográfica que sí forman parte del acervo de una unidad del Estado. Por lo tanto, esas personas tendrían que seguir la normatividad al prestarnos un servicio para generarnos datos. Entonces, esta información estaría estructurada por un lado, se describiría de la misma manera, pero también ayudaría a alimentar un elemento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al que conocemos como el Registro Nacional de Información Geográfica. Este Registro Nacional de Información Geográfica lo que busca es saber qué se produce de información geográfica en el país, quién lo produce, cómo y con qué lo hace, dónde se encuentra esa información, cuáles son sus características. Y este registro nos permite, junto con todo el acervo de información de la huella digital en metadatos de estos conjuntos que se generan en el país, pues evitar duplicidades, saber dónde están las cosas, ¿no? Cumplir con estos propósitos de los metadatos que se describen de manera general como 4. Un metadato nos va a servir para ubicar, o sea, saber dónde está la información, quién la produce, quién la tiene. Si usted se pregunta un día, ¿habrá algún mapa que me diga dónde están las gasolineras del país? A lo mejor y sí. ¿Cómo puedo saber? ¿Qué tal si hubiera un gran reservorio de datos donde yo pudiera consultar si esa información existe? Bueno, pues eso se trata. Eso es lo que intentamos hacer con los metadatos, ¿no? También nos sirve para evaluar, por ejemplo, la calidad con que se elabora un producto o las condiciones con las que ha sido con un solo sentido. Y ese es determinar la aptitud de la información. Y aquí hay una cosa muy noble que viene en cuando se habla de información geográfica. La información geográfica no es mala ni buena. Una manera se puede describir un dato geográfico como es bueno o es malo. Está desactualizado, es malo. No está en el formato que yo lo necesito, está malo. Eso no se dice en geografía, ¿no? La gente que hacemos geografía y la hacemos de manera responsable, información escribe como apta, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo y hay una información que tiene ciertas características. ¿Sirve a mi proyecto? ¿Es apto para mi proyecto? Dependerá de cómo fue elaborado, de cuál es su vigencia, su temporalidad, de 1001 características. No podría decir es mala porque no me sirve. O es no contribuye. Acá no funciona así, ¿no? En geografía hablamos siempre de la aptitud del dato. Y para eso sirven los metadatos. Para un vistazo también yo pueda saber si la información que estoy buscando es apta para lo que necesito o lo que se necesita. También nos serviría para determinar los procesos de extracción o de acceso. O sea, ya la ubiqué, ya sé que existe, ya sé cómo es, ya sé dónde está. Ahora, ¿cómo la obtengo? Tengo que pagar por ella, tengo que pedir una autorización específica, necesito trabajar bajo ciertas condiciones para que me sea proporcionada y un largo etcétera, ¿no? Estos serían las restricciones de uso o los compromisos a los que adquiero al utilizar cierto insumo. Eso también es algo que describen los metadatos. Y también, pues eso, el uso que yo le puedo dar, ¿no? El apoyo en el procesamiento, las acciones que tiene.
y todo lo demás, ¿no? Entonces, esos 4 grandes propósitos, nuestra norma los cumple. Hay metadatos que no llegan hasta ese esquema, el nuestro sí, ¿no? Y el nuestro también, decíamos, está directamente relacionado, o sea, la norma fue descrita de manera muy, muy dirigida hacia aquella información que es de interés nacional. Y como yo creo que tal vez les serviría tener ahí una nota de cuál es esa información de interés nacional, quién la describe, ¿no? Bueno, pues la información de interés nacional, de entrada es información que será oficial, es información de evaluaciones que hace de la Junta de Gobierno del INEGI, que es el FAC para este tema vía acuerdos. Y la información de interés nacional primordialmente debería cumplir con 4 características. Una es que debe estar dentro de los temas o grupos de temas e indicadores que se marcaron por subsistemas dentro de la ley del SNIEC. Para no hacernos muchas bolas, podemos decir que hay un subsistema de información geográfica, de medio ambiente, territorio y ordenamiento, donde hay cierta información que dice la ley del SNIEC que se tiene que elaborar porque es muy importante para este país que exista. Otra característica que debe cumplir esta información es que debe resultar necesaria para sustentar el diseño o la evaluación de ciertas políticas públicas que tengan alcance nacional. Otra característica es que sea generada de manera regular y periódica y que además tenga una base metodológica que esté científicamente sustentada. Si algún dato cumple con estas características, puede ser propuesta como información de interés nacional y ya se harán vía el SNIEC todas las revisiones necesarias para trabajarlo. Y algo de lo que podemos ver, de lo que ya está funcionando, es, por ejemplo, esta liga se las estoy en la presentación y ahorita se las ponemos en el chat. Aquí encontramos la relación de toda esa información de interés nacional que en este momento ya tiene un acuerdo, que ya está declarada así, ¿no? Yo por subsistema puedo buscar, por ejemplo, este es el subsistema de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial urbano, y aquí puedo ver la lista de información que ya ha sido determinada como de interés nacional. Aquí se pueden sumar muchos temas dependiendo de cada unidad del Estado que haga una propuesta y sustente con los lineamientos de la ley del SNIEC la necesidad de que sea determinado como de interés nacional. Bueno, entonces, ese es el objetivo. Para eso se hace. ¿Y cómo está integrada esta norma, no? Como es una norma, y hablábamos al principio que los metadatos son datos altamente estructurados, bueno, pues vamos a tener un esquema muy ordenado de información donde, para el caso de nuestra norma, va a haber 9 secciones. Estas secciones relacionadas con temas específicos cada una, ahorita las platicamos, va a documentar 149 elementos de la información geográfica que estamos generando. 99 de estos elementos forman parte de la ISO 19115, es decir, cumple con estándares internacionales en la parte que es medular, que serían, por ejemplo, estos 19 elementos que la ISO 19115 considera, pero les adelanto, son datos mínimamente requeridos. También hay 49 elementos de la FGDC, y si nos acordamos que estos dos estándares tienen como que un camino de sinergia, entonces podemos decir que pues hemos estado integrando elementos que forman parte de los estándares internacionales. Además, se le sumaron 5 elementos que la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI aportó para la normatividad del perfil mexicano, de la norma técnica de metadatos. Y bien, antes de platicarles del núcleo, les cuento. Las 9 secciones que integran la norma técnica para la elaboración de metadatos son las que tienen ustedes ahorita en pantalla. La primera se refiere a la identificación
y tiene enseguidita una letra O. Acá en la parte inferior izquierda de la pantalla yo les puse ahí qué significa esa O. En el caso de los elementos que son obligatorios, es decir, aquellos que no pueden faltar cuando yo elaboro o cuando elaboro información geográfica, la quiero poner a disposición de alguien más, yo tengo que mínimamente describir estas características. Hay otras que son condiciones, es decir, sucede que serán documentadas siempre y cuando un elemento previo les dé camino. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero sería algo así como, si tú dices que vives en Hermosillo, pues también me tienes que decir en qué colonia vives, ¿no? Algo así. Sucede mucho cuando llenamos un formulario, ¿no? Yo selecciono país, México, inmediatamente abre un segundo combo que dice, ¿en cuál estado de México? Del país. Pues ahí tienes que seleccionar. Y ya seleccionaste el país y el estado, ahora el municipio. Entonces, municipio y estado serían condicionales. Van sucediendo conforme yo voy avanzando en el llenado, ¿no? Igual hay otros datos que son de tipo opcional, es decir, complementan la información, pero si no los tuvieras, pues podrían no ser tan grave, ¿no? Sin embargo, siempre en todos los estándares y en todos los esquemas de este tipo, se recomienda que la información se llene lo mayor, de la mejor manera, de la manera más completa posible, porque cada uno de ellos aporta algo. Y la idea, pues al final no es tener un cascarón con lo mínimo indispensable, sino que vayamos evolucionando en la manera de representar la información y que vayamos estableciendo los criterios, los parámetros o los procesos necesarios para ello. Por ejemplo, no tengo un proceso para la distribución, bueno, tal vez es un momento de crearlo y en la próxima actualización, entonces ya defines un esquema donde vas a trabajar, además de con todos tus criterios, con un nuevo criterio de distribución. Ahorita platicamos más del tema. El segundo apartado serían las fechas, el tercero la parte responsable, el cuarto la localización, la tercera sección el sistema de referencia, la sexta la calidad de la información, el séptimo atributos, el octavo la distribución y finalmente el noveno el contacto para los metadatos. Ahorita vamos a platicar puntualmente de ellos. Nada más que ahora sí ya tenemos elementos para decir, y de esos, ¿cuál es el núcleo? El núcleo serían aquellos elementos requeridos de manera mínima para identificar de manera muy rápida las características de la información. Cosas que no nos pueden faltar cuando yo estoy documentando una información geográfica que genero yo o que generé a través de insumos de alguien más. Es importante remarcar, por ejemplo, que para el caso de la norma mexicana, están incluidos todos aquellos elementos que en la ISO 1915 se consideran, 115 se consideran obligatorios o condicionales y la gran mayoría de los opcionales. O sea que nuestra norma está muy ligada al estándar internacional. Y estos muy necesarios, muy indispensables, son los que se ven en pantalla. Ya ven que en una de las láminas decíamos, están los 19 del núcleo. Ah, bueno. ¿Cuáles son estos? Obviamente no todos pertenecen a la misma sección, algunos son de unas, otros son de otras, pero son los mínimos indispensables para poder identificar un dato. Por ejemplo, el título es la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, versión 2005, escala 1/250,000. O sea, es necesario que tenga un título. La fecha de referencia al conjunto. ¿Quién es el responsable? ¿De qué región del país o del mundo, en este caso del país, está representando? ¿En qué idioma está la información? Y todos los que siguen, ¿no? Así hasta tener algunos que están relacionados específicamente con el metadato. Estos que están aquí no deben faltar. Son extremadamente importantes y por eso es que fueron incluidos en la norma técnica mexicana. Y luego, de las secciones, la primera nos va a dar la identificación del conjunto de datos de manera general, o sea, información básica, cómo se llama, dónde fue hecha, dónde la puedo encontrar,
y sus características de descripción general, idioma, demás. En el caso del segundo apartado, me va a dar aquellas fechas relacionadas con su creación, con la creación de los insumos, fecha de vigencia. Otra de las cosas que me va a dar es quién lo genera, que esa sería la sección 3. ¿A quién me tengo que dirigir si yo quiero utilizar ese conjunto de datos o tengo dudas sobre su elaboración? En la cuarta sección voy a encontrar un apartado donde yo voy a describir de manera general dónde es que está ubicada la región del país a la que hace referencia a ese conjunto de datos, o sea, ese mapa, esa capa de información, ese grupo de capas de información, ese atlas, etcétera. Y esa localización estaría dada por un cuadrante de extremos, la coordenada al oeste, la coordenada al este, la coordenada al sur, la coordenada al norte. Nos crearía con eso un cuadrante con coordenadas extremas. Eso es lo que yo pondría ahí. ¿Y por qué es condicional ese apartado? Este apartado se llena solamente cuando yo he dicho en el apartado 1 que el tipo de información es cartográfica digital o que es cartográfica analógica, pero que es cartográfica, pues que es geográfica, que tiene información referida a cierto espacio del territorio. Yo tengo que decir cuál espacio. ¿Hay otra clase de información que se pueda documentar entonces? Sí, sí la hay. Pero si yo describí que es información que tiene que ser referida o ubicada en un lugar específico, yo tengo que llenar este apartado. Y si ya llené la sección 4, entonces tendría que llenar la sección 5, que se va a relacionar con el sistema de referencia geográfico con el que yo hice esa ubicación, ¿no? Este punto está extremadamente relacionado con lo que vieron ustedes en la sesión pasada con el maestro Mario Martínez, y es donde se documentaría todo lo que él nos contaba o cualquier otro sistema de referencia utilizado. Luego está el apartado de calidad de la información. Aquí es donde describirían cuáles son las pruebas, cuáles son los esquemas de validación que se establecen para la información o mínimamente cuál es el paso a paso para obtenerla, que se puede describir en una relatoría, cosas como va al campo, llevamos ciertos instrumentos, regresamos a la oficina, obviamente no con tanto detalle, pues, sino es una relatoría general del proceso con el que se elabora. Eso es cuando no hay esquemas de pruebas o técnicas de validación que sean automatizadas o de otra manera. Luego está una de las secciones más largas, que es la sección de entidades y atributos, donde se describiría cada una de las tablas que nos den información en las capas de información geográfica, por ejemplo. Si yo tengo un shape, ese shape tiene una tabla asociada, esa tabla tiene que ser descrita. Yo describiría su contenido, pero también describiría cada uno de sus campos. Tengo que poner a cada campo. Si dice clave de estado, ¿qué va ahí? ¿Cuáles son los posibles valores? ¿De dónde los obtengo? Y un largo etcétera. Este es uno de los apartados más largos de la norma. Si hubiera un datos donde hubiera más de una capa de información, haríamos eso por cada una de las tablas que estén asociadas. Luego, el apartado o la sección 8, que es la de distribución, este apartado nos va a decir cosas sobre la manera de obtenerle. Por ejemplo, ¿cuesta dinero? ¿A qué me comprometo si accedo a ella? ¿Cuáles son las restricciones de uso? ¿Por cuánto tiempo la puedo usar? ¿Bajo qué condiciones de uso la puedo utilizar? Y demás temas relacionados, el formato en el que se distribuye, la versión del formato. Y finalmente tenemos un apartado para contactar a la persona que elaboró el metadato. En este yo voy a tener el nombre, la dirección y demás de la persona que lo hizo dentro de la institución que generó esa capa de información. Aquí la gran pregunta sería entonces ahora, ¿ok? 9 secciones, cada una debe tener más elementos, si son 149, ¿dónde están los demás? Y una larga lista de preguntas que nos podremos estar haciendo. Para eso, o para facilitar el llenado, el INEGI ha creado a disposición un par de herramientas.
Una de ellas está relacionada con el llenado propiamente, que es a partir de pantallas muy sencillas con cajas y combos. Yo puedo ir palomeando cada uno de los temas. Obviamente pone a disposición de los usuarios interesados un curso de capacitación para entender bien la norma y para utilizar estas herramientas y los sistemas de búsqueda y consulta. Este sistema, el SICAM, yo lo puedo encontrar en la página del instituto. Si yo me voy a la página del INEGI, al portal del INEGI, en el apartado de servicios, en la sección donde dice metadatos, selecciono la parte de metadatos geográficos, yo voy a obtener la ventana del centro distribuidor de datos y ahí habrá un apartado pequeño donde se señala herramientas. Y en esa parte yo tengo acceso a aquellas herramientas que están disponibles para el llenado del metadato en el formato de la norma mexicana. Si yo le doy clic aquí, me debe llegar, por ejemplo, ahí les puse de todas maneras la secuencia, ¿no? De cuál sería la entrada. Yo tendría que ir a servicios, dentro de servicios buscar donde dice metadatos, buscar donde dice geográficos, y una vez que se despliega el centro distribuidor, irme al apartado de las herramientas. Aquí en herramientas viene las que han generado. En el caso del SICAM hay dos versiones, una que usamos nosotros al interior del instituto y una que utilizan las unidades del Estado que no son el INEGI. Y también viene el segundo sistema, ¿no? El primero que hace, pues el SICAM me permite a mí capturar propiamente el metadato. Es una herramienta que está generada en JavaScript, que funciona para Windows, que me genera el formato de metadatos estándar, que es XML, es un formato para páginas web, pero también genera otros formatos de salida, que me genera también una bitácora de validación, un archivo de texto, y que si ustedes alcanzan aquí a ver, ya cuando vayan a la capacitación se lo diremos puntualmente, tiene cada uno de las secciones y cada uno de los temas que se deben de llenar en ellas, y con banderitas me va indicando la obligatoriedad para el llenado. El segundo sistema es el SICOM, que es una pequeña herramienta para convertir metadatos del estándar de la FGDC a la norma mexicana. Si yo ya tuviera generado el metadato, un metadato se genera y sale en un archivo digital, en un archivo de formato XML. Ese formato, si yo ya lo llené, de acuerdo al estándar de la FGDC, ¿cómo le hago para que se pueda ser reutilizado en el esquema de la norma mexicana? Pues utilizo al SICOM, hago la conversión y entonces ya obtengo un archivo que esté de acuerdo a la norma y ya nada más hago las correcciones necesarias. Y finalmente, lo que alguna vez se llamó el SIBUM, que era el Sistema Buscador de Metadatos, que ahora ha sido incorporado al Clearinghouse del INEGI, que por cierto el Clearinghouse es un centro distribuidor de datos que se habilita precisamente para que no tenga usted que andar adivinando dónde está el metadato. Usted se dirige a este apartado, en el caso de nuestro portal, para buscar la información de lo que esté registrado, que esté relacionado con información de interés nacional en temas geográficos, y ahí puede saber si existe o qué existe y qué está ya registrado, ¿no? Es el mismo caminito que vimos antes. Me voy a servicios, me voy a metadatos, en este caso geográficos, y aquí aparece el centro distribuidor de metadatos. ¿Puede haber más de un centro? Pues sí. En este caso, el SNIEC le confiere esa responsabilidad al INEGI para lo que sea de información relacionada con el sistema. Y aquí yo puedo ver los metadatos que se han generado o los metadatos de la información, más bien, que ya ha sido incorporada al sistema. Y por supuesto, la información que nosotros generamos en este mismo contexto. Y yo puedo revisar. Cada uno de estos metadatos va a tener las 9 secciones y el llenado, así como sale, ¿no? Producto de las herramientas. Con todo esto, el instituto hace esta invitación a que las instituciones tengan todo lo necesario
para adherirse a la aplicación de la normatividad y que puedan fortalecer su información, que puedan darle certeza en el tiempo y que puedan ayudar a crear estas sinergias con otras instituciones y con otros países. Hasta aquí llegaría mi intervención y pues el moderador o moderadora por ahí nos dirá cómo seguirá la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Ojalá que esta información les haya sido de utilidad. Es una información técnica, ciertamente, pero la idea de esta sesión era, más que otra cosa, invitarles a que fortalezcan sus datos utilizando todo lo que esté a la mano. No es tan complejo como pueda sonar. Es un ejercicio de conocer su información, nada más, y nosotros les ayudamos a estructurarla con muchísimo gusto. Si lo que ustedes generan, por cierto, es información más estadística, también hay una norma para eso, una norma técnica para la elaboración de metadatos de proyectos de generación de información de estadística básica y de los componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos. O sea, por ejemplo, yo tengo una información que se estableció en un SIG, pero es información estadística. Bueno, para eso podrían utilizar esta otra norma que también es del SNIEC, que también está en el listado de las normas emitidas por el INEGI en el contexto del SNIEC y para la que también les pueden capacitar los compañeros del área correspondiente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada González. Esos temas son súper interesantes, hasta para los que no somos especialistas en los temas. Quisiera, si alguien de ustedes, saber si quiere hacer uso de la voz. Yo estuve compartiendo durante el chat las ligas en las que tú estabas haciendo mención. Igual les hago de su conocimiento que esta información también se las voy a hacer llegar vía correo electrónico con la presentación que nos acaba de hacer la licenciada González. Y ahí les puse en las ligas alguna información pues general hasta lo más específico que tú estabas comentando y mencionando. No sé si alguien de los participantes quiere hacer uso de la voz, que quiera abrir su micrófono, por favor, o que pueda levantarla aquí la manita. A veces creo que el que quiere hacer uso de la voz y hacer algún comentario es el ingeniero Zambrano, pero a veces tiene problemas con su teléfono. ¿Sí me escucha, verdad, ingeniero? Pero no, todo bien, muy claro, muy valiosa información. Aquí al pendiente. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí al pendiente. Les digo, como les reitero, esta información se las voy a hacer llegar. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Carmen, leo tu comentario que no has podido ver las ligas, están en el chat en la parte de arriba. Igual las vuelvo a colocar por si no. A ver si ya las tienen ahí disponibles todos. De igual manera les comento que vía correo electrónico, cuando les envíe la información donde pueden consultar este video incluso y la información de estas ligas van a estar disponibles en nuestro apartado de comunicados en la página del INPLAN. Ok. Muy bien. Orencio, no sé si quieres hacer algún comentario. Nos acompaña el día de hoy el coordinador Ibarra también. Es correcto, Mingde. Ya está nuestro coordinador en Baja California, el maestro Humberto Ibarra Picos, ¿no? Simplemente agradecer a nuestra expositora Cecilia, pues hizo amena la charla, la plática, esta de capacitación, incluso ella lo decía, es algo técnico, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de que sea ameno. Y ya en un segundo momento, quien tenga interés para profundizar en el tema, podemos armar un taller para ver esta parte que nos comentaba Cecilia,
lo hacemos, ahí ya los canales ya los tenemos establecidos y bueno, quedamos a la orden. Pues gracias también a los que han seguido estas transmisiones, que ya van varias y que todas hemos tenido buena audiencia, ¿no? Ahorita registramos, yo miré hasta 44, 45 participantes, eso quiere decir que hay mucho interés en estos temas. Es correcto, Horencio. Muchísimas gracias a todos ustedes también por atender estas sesiones, y pues trabajando en equipo hacemos llegar a la información a más gente, ¿no? Y obviamente pues nuestro equipo aquí de trabajo está participando también, y sobre todo en el tiempo que no pueden verlo, lo ven después y les sirve también a cualquier persona que está interesada en estos temas, ¿no? Me gustaría si la licenciada González nos puede compartir su correo electrónico. Vi que al final de la presentación venían sus datos. Si nos pudiese poner en el chat ahí alguna información por si alguno de los participantes quiera tener alguna comunicación directa con ella para alguna consulta. Sí, claro que sí. Pensé que estaba todavía mi pantalla visible, ¿no? Y aún está visible la última hoja de la presentación. Sí, la vemos. Ahí está mi correo. De todas maneras, ahorita en un momento se los pongo acá en el chat. Y hacerles una invitación. Yo espero que haya quedado algo, ¿no? Del gusanillo ahí por decir, bueno, yo tengo 5 o 6 capas que genero en mi institución, se me hace que no están en la lista de información de interés nacional. La invitación sería, aún así, aun cuando esa información no les obligue por ley documentarla de esta manera, es una muy buena práctica. Es una garantía, digamos que es una cápsula del tiempo. Le estarían ustedes escribiendo una cartita a su yo futuro, y ese yo futuro sería la persona que dentro de unos años ocupe el puesto, ocupe la responsabilidad que tiene usted en este momento, y que cuando llegue y retome la información que usted integró, pueda tener esa huella, esa evidencia, usted y su equipo, usted y su tiempo, usted y su ciudad, que era una en ese momento, ¿no? Ya les digo que la información geográfica se entiende mejor cuando la vemos en el tiempo. Esa línea de tiempo es la que nos da la mayor cantidad de posibilidad de prevenir cosas, de mejorar, y toda esa mejora está directamente relacionada con las personas y con las comunidades. Entonces, pues es un tema de, digamos que además de todo, de esta responsabilidad y contribución de todo lo que hacemos, darle una huella extra para que el día que alguien más la retome pueda tener todos los detalles de cómo fue generada. Entonces, anímense a participar en este taller, no se van a arrepentir. Les vamos a poner café y galletas, y si es virtual se las mandamos. ¿Online o son presenciales, o cómo podemos obtener información sobre estos talleres? Bueno, en este caso para Baja California sería directamente con los canales que tienen ustedes abiertos, con los compañeros. No sé, Horencio, si quiere usted comentarles. Sí, no te preocupes, Cecilia, lo coordinamos, MICDE, y lanzamos una convocatoria. Derivado de esta capacitación, podemos lanzar una convocatoria para este taller y ya ver la respuesta, pues, de participación. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno. El maestro Ibarra, si usa darlos ahí el cierre de nuestra sesión. Sí, claro que sí. ¿Sí me escuchan ahí? Fuerte y claro. Gracias, MICDE, por la organización de este evento. Gracias al COPLADE también, sin el cual no fuera posible. Por supuesto, gracias también a Cecilia González, jefa del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Dirección de Geografía de nuestra Dirección Regional Noroeste, que hemos trabajado de manera conjunta para atender esta demanda, esta actividad que, bueno, nos complace mucho porque podemos compartir con las unidades de Estado, pues, esta serie de normas técnicas que se dan en el marco del SNIEC.
Y sí, comentarle a Cecilia que sí se ha hablado en sesiones anteriores sobre el tema del SNIEC. Ha habido expositores que han hecho referencia, pero bueno, creo que es todo lo que estamos aquí. Tenemos justamente el referente de lo que es el sistema y la responsabilidad que tenemos como institución. El INEGI pues es coordinador, pero también es productor de información dentro del sistema. Únicamente agradecerle a todas y a todos los asistentes a esta sesión. No olviden que continuamos, este programa continúa, todavía nos quedan una cantidad importante de sesiones. Mantengamos el ánimo, el interés, muy buena asistencia. Migde, maestra Sánchez, gracias por la promoción de este evento. Nosotros encantados de compartir con ustedes esta información, es nuestra razón de ser. Si la información que generamos no se utiliza, bueno, quedamos a medias, ¿no? Como instituto y por supuesto como país, porque bueno, siempre es de dos, quien genera y quien usa, ¿no? Y que a la vez, bueno, el uso que ustedes hacen de la información, de estas normas técnicas y la retroalimentación que nos puedan dar, por supuesto nos llevará a un mejor estatus, un mejor estadio en el tema de la generación de información estadística y geográfica de este país. Muchas gracias, pues siendo las 14 horas con 10 minutos de Baja California, creo que Sonora es la misma hora, entonces ahí coincidimos, declaramos por cerrada esta sesión y nos esperamos y nos vemos, Dios mediante, en la próxima. Gracias, muy buenas tardes. Antes de cerrar, si abrimos las cámaras para el reto grupal, si me apoyan, antes de terminar nuestra sesión. Una foto grupal abriendo las cámaras. Abriendo las cámaras, ahí vamos a dar un par de minutos, segundos, que se pongan todas ahí Adelina, Carol, no, por ahí Araceli, Vanessa, son dos pestañas, lo vamos a tomar en dos tiempos, un segundo. Clara, Carol, a ver si nos apoyan. Juan, hay que ponerles rostro a esos nombres. Juan Guillermo, pues parece que no trae cámara, ni Clara. Bueno, tomamos la primera imagen de aquí. Y un segundo para la segunda pantalla. Ahí está Antonio Infante, Maggie, José Flores. Pónganle rostro a esos nombres para captar esa pantalla también. A ver, ahí está nuestro amigo Eduardo. Bueno, pues vamos a captarla ya. Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Muy buena tarde. Buena tarde. Aprovecho antes de desconectarme. Ayer quise bajar el último video, no tenía permiso, no sé si estaba como que privado la última sesión. Voy a revisar los permisos que tiene el video en el Drive. Sí, para checarlo y si alguien gusta descargarlo, pues también lo puede hacer. Claro. Te voy a compartir también para cuando mandes los materiales, Migde, pues, voy a subir también en el canal de YouTube para que tengan dos opciones, la del propio Implan o si se quieren ir directamente al YouTube para que puedan reproducir o compartir esta sesión. Hemos estado replicando todas las sesiones también en ese canal. Si alguien ahí gusta verlo por la otra vía, pues ahí está. Excelente, muy bien. Orencio, yo creo que en las próximas sesiones hacemos mención a la página y las redes sociales que tenemos disponibles para el del comité. Ok, me parece bien. Me parece muy bien, Migde. Muy bien. Bueno, pues muy buen evento y muy concurrido como todos, Migde. Pues muchas gracias nuevamente. Estamos aquí pendientes. Nos vemos, cuídense. Bye.